Bueno, damos inicio a la tercera semana de clase, esta que se va a ver de manera virtual. Vamos a iniciar hoy con lo que es entornos organizacionales, que hace parte pues, de la estructura y de la guía de aprendizaje que estamos viendo en Administración 2. Los entornos organizacionales, voy a permitirme compartir aquí una, la pantalla para que ustedes eh, me confirman por favor cualquiera, sí, sí ven. Sí se ve, señor. Bueno, listo. Entonces, como vamos a iniciar con los entornos organizacionales y esto también va de la mano con la toma de decisiones, entonces nos dice acá que se puede definir el entorno organizacional como el conjunto de fuerzas y condiciones que están fuera de los límites de una organización y que tiene influencia suficiente sobre la misma para afectar sus operaciones. Estas fuerzas están en un continuo cambio, por lo que presentan la organización oportunidades y amenazas. Mire que esto hace parte también de la que ya nosotros veníamos hablando y que nos tomó una semana poder trabajar sobre este tema, y es la DOFA. Recuerden que aquí que la DOFA se divide en dos, lo que es interno y es externo, y lo que son entornos organizacionales exactamente se refiere a los factores externos de una organización. En este caso, los entornos organizacionales hacen referencia a las oportunidades y a las amenazas. Pero dentro de esas oportunidades y amenazas se componen o está compuesta de muchos aspectos o de otros factores. Como lo pueden ver en la imagen que estoy presentando, miren lo que dice aquí, entorno de la empresa. La empresa puede tener un entorno, un macroentorno y un microentorno. Es decir, macro, que es ya lo que se refleja y lo que hace parte de algo mucho más grande, de unos aspectos más concretos, y el microentorno ya se basa en unos aspectos más específicos. Entonces, cuando nos habla de macro entorno, estamos hablando de los aspectos económicos, sociales, internacionales, políticos y tecnológicos, es decir, algo mucho más grande. Y como lo dice la definición acá de entornos organizacionales, es el conjunto de condiciones y fuerzas de los límites de una organización y tiene influencia suficiente sobre la misma, es decir, esto tiene influencia sobre la empresa de nosotros. Siempre hay que estudiar ese macroentorno, siempre hay que mirar lo que está fuera de nuestra empresa, porque muchas cosas de eso tienen influencia, muchas o todas las cosas que pasan en el entorno tienen influencia con respecto al procedimiento o a la continua herramientas que se utilizan dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, cuando nos habla de entornos, macroentornos, deben tener claro que siempre va a hacer referencia a lo económico, a lo social, a lo internacional, a lo político y a lo tecnológico. Y ya cuando vamos a hablar de microentorno, y recuerde que la tecnología, lo económico, lo político, lo social, lo esto internacional, hace parte de afuera, ¿sí? De lo que está afuera, de las cosas externas. Y microentorno entonces ya va a estudiar factores más específicos o elementos más específicos. ¿Cuáles son los elementos más específicos? Entonces ya estudia lo que son los proveedores, los clientes, el mercado, la competencia, la comunidad, el gobierno, los bancos. Y esto también hace referencia a, ¿qué? A los factores externos, es decir, a lo que se da afuera de la empresa. Microentorno, otra vez, no, vuelvo y repito, hace referencia a los proveedores, clientes, mercado, banco, competidores, comunidad, empresa. Y mire que en esta imagen, el círculo que resalta o que encierra es la empresa. Es decir, yo soy la empresa, ¿qué pasa a mi alrededor con el microentorno y qué pasa a mi alrededor con el macroentorno? ¿Qué se da fuera de mi empresa grandemente y qué se da fuera de mi empresa estudiando particularmente cada uno de los casos? ¿Cuáles son estos casos? Los clientes, los bancos, la comunidad. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede alrededor? Y a partir de ahí, ¿en qué afecta o en qué influye a mi empresa o a mi organización? Luego de esto nos dan o nos hace referencia también acá a la introducción de nuevas tecnologías o apertura de mercados globales. Son ejemplos
en los cuales los cambios en el entorno generan oportunidad para los administradores, obtengan recursos, obtener recursos o entren en nuevos mercados para fortalecer a sus organizaciones. En cambio, si nos encontramos ante la llegada de unos nuevos competidores o de una nueva recesión económica mundial, estaremos frente a una amenaza que son que los administradores deben saber manejar para poder asegurar que el abastecimiento de los recursos y la venta de los bienes y servicios producidos en este punto, la capacidad que posean los administradores para reaccionar apropiadamente en los cambios será crucial para el desempeño de la organización. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Hace referencia es que sí, si nos llegan oportunidades, obviamente debemos saber cómo reaccionar ante estas oportunidades, aprovecharlas para darle crecimiento a nuestra empresa. Pero si nos viene una adversidad, en este caso unas amenazas, entonces también tenemos que ser cruciales en la toma de decisiones para poder darle un punto de partida a esta empresa. Y no tanto ese punto de partida, sino también que mi empresa se pueda sostener, que mi empresa pueda estar, pueda tener un buen desempeño y que esta amenaza realmente no ataque mi empresa y no la debilite. Entonces, tener en cuenta que cuando hablamos de entornos organizacionales nos referimos exactamente a lo que pasa fuera de la empresa, ya sea de manera positiva con oportunidades o de manera negativa con amenazas. Acá nos dicen también los factores que configuran el entorno pueden clasificarse en dos grupos. El primer grupo es el microentorno, que ya se lo expliqué, y el segundo en macroentorno, que también lo tengo explicado. Y acá nos dice, mire, que el microentorno puede influir en ellos de cierta medida, pero no actuar. Y los factores de macro no se pueden cambiar ni influenciar de ninguna forma. Es decir, lo macroentorno es lo que pasa. Si hay una crisis económica, es a nivel, o sea, es a nivel nacional, si estamos hablando nacional, o es a nivel internacional por factores. Por lo menos en este momento, por la pandemia que estamos atravesando, obviamente hay una crisis económica, pero eso no lo podemos manejar nosotros ni lo podemos solucionar nosotros porque no depende como tal de nosotros esa crisis económica. Es algo que pasó, es algo que se dio en el entorno y a partir de ahí, pues, todas las empresas sufrieron. Lo mismo que si vienen nuevas olas tecnológicas, porque la gente estudia, investiga y empieza a propiciar nuevos entornos tecnológicos y entonces eso se puede convertir en una amenaza para nosotros. Para amenaza, pues sí, si en dado caso de que nos queramos quedar con los mismos procedimientos, pero si realmente queremos también avanzar de cómo va avanzando el mundo, pues entonces tomemos estos recursos tecnológicos no como amenaza, sino como una oportunidad y lo incluimos en nuestra empresa. Entonces, mire que cuando habla de macro dice que nosotros no podemos influir sobre eso, sobre esas decisiones, no podemos hacer nada. Entonces, el macro tecnológico, económico, social, internacional y político. Pero si nos dice en el microentorno, sí se puede influir de cierta manera. O sea, no podemos actuar ni podemos cambiarlo, pero sí podemos influir. Entonces, ¿cómo podemos influir? Entonces, tenemos aquí el cliente. ¿Cómo influyo yo dentro del cliente? No lo puedo cambiar, no puedo actuar sobre él, pero sí puedo influir para su toma de decisiones. ¿Cómo? Atendiéndolo bien, prestándole un buen servicio, que el producto sea de calidad, bueno, en fin. Los proveedores, ¿cómo puedo influir con los proveedores? Pagándole a tiempo, me ofrezcan productos de calidad, haciendo de pronto una negociación que todos los productos solamente yo sea quien los comercialice, en fin. O sea, hay muchas maneras de que influir en ese microentorno porque está más a la mano de nosotros, con los competidores, cómo podemos influir en ellos. También, obviamente, teniendo una buena capacidad, que mi empresa tenga unas buenas personas que trabajen y tengan la experiencia al respecto, que atiendan bien al cliente, que le hagan un seguimiento al cliente y todo eso me va a permitir que acaparar a los clientes y obviamente evadir o influir a los competidores. Y así sucesivamente cada uno del microentorno. Sí puedo influir, más no puedo cambiarlo. En el macro no puedo hacer absolutamente nada, son cosas que se dan, son cosas que pasan y no podemos no podemos influir de ninguna manera en el macroentorno. Acá entonces nos habla también de dos aspectos importantes o de dos variables importantes que son el macroambiente y el microambiente. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna duda sobre el micro y el macroentorno?
¿Ninguna? No, señora. Bueno, listo. Entonces, seguimos. Vamos a seguir con otros dos conceptos. Y los conceptos acá son del macro y microambiente. Me dicen si ven, lo ven. ¿Sí? Macro y micro, lo leen, lo ven. Sí, señora. Listo, bueno, ok. Entonces seguimos acá con otros dos conceptos que también tienen que ver con los entornos organizacionales, el macroambiente y el microambiente de las empresas. Entonces acá, factores del macroambiente nos habla específicamente, y mire que todo esto va relacionado y todo esto tiene que ver con lo que pasa dentro y fuera de la empresa. O sea, realmente en Administración 2 lo que vemos es cómo es el comportamiento de las empresas y cuáles son las tomas de decisiones que nosotros debemos reflejar ante crisis o ante oportunidades, ya sea con la empresa, es decir, ya sea con lo que pasa dentro de la empresa y ya sea con lo que pasa fuera de la empresa. En este caso, hoy estamos hablando de lo que pasa fuera de la empresa. Y en los macros, en los factores macroambientales, nos determinan unas ciertas variables. En ellos vamos a hablar sobre la demografía. La demografía es el estudio estadístico de la población humana y su distribución. El análisis de esta variable es fundamental para la mercadotecnia, es decir, para el mercado, porque son personas, o para el entorno, porque son personas quienes conforman el mercado. Además, es imprescindible un estudio del crecimiento de la población con respecto a la conformación geográfica del lugar donde se asienta esta. El ambiente demográfico revela una era o una estructura versátil, un variado perfil de la familia, desplazamientos geográficos de los habitantes, a la vez de una población cada vez mejor preparada y un crecimiento de diversidad étnica y racial, entre otros, tamaño, densidad, ubicación, distribución, edad, sexo, grupos étnicos, empleo, desempleo, estado civil, número de hijos, escolaridad, tipo de vivienda, migración, índices de natalidad, de mortalidad, etapas del ciclo de vida familiar, distribución de ingresos, clase social, religión, escolaridad o nivel educativo, entre otros. Los cambios demográficos dan origen a unos nuevos mercados y eliminan otros. ¿A qué hace referencia este concepto sobre la demografía? Dentro de la demografía, obviamente existen unas variables que nosotros debemos tener en cuenta, que son las que antes he mencionado, edad, grupos étnicos, distribución. Esto con el fin de que cuando ustedes están tomando, o sea, cuando ustedes tienen una empresa, ustedes deben estar atentos a todo esto que pasa en este macroambiente, porque a partir de ahí surgen nuevos mercados o en su defecto se eliminan otros. O sea, cuando nosotros tenemos, cuando hablo de mercados no es del espacio como tal, sino de los productos que nosotros ofertamos o de los servicios que nosotros ofertamos. Hay productos que ya han salido del mercado, obviamente, porque la generación ha ido cambiando, porque los gustos han ido cambiando, y ya hay productos o servicios que ya uno no los encuentra porque, obviamente, ya hay nuevos mercados que están acaparando ese tipo de productos, han innovado. Entonces, siempre hay que estar atento a todo este crecimiento de la demografía para nosotros saber cómo desempeñarnos y cómo tomar las decisiones de nuestra empresa. No sé, denme un ejemplo de pronto de productos que ya ustedes no encuentran en el mercado, que ya han dejado de existir, cualquiera. Cualquiera que hable. Eliana. Señor, no es tanto eso, sino los forros de Estoy celulares, pensando, señor. que hay un tiempo donde, ¿cómo que se dice? Ellos son descontinuados y ya no se encuentran tanto. Literalmente no se encuentran. Por ejemplo, para mi celular no hay ya un forro de teléfono. Eso, Gisela. En este caso, bueno, es un producto que saca según el producto que esté en el momento, ¿cierto? En este caso, los celulares o el celular que tienes debe estar ya fuera del mercado porque ya han ido sacando nuevos productos, porque la tecnología ha ido avanzando y ha ido cambiando. Entonces, al cambiar el producto como tal, también sus accesorios van cambiando o van saliendo del mercado.
pero ¿en qué nos basamos ahí? En la búsqueda o en la investigación de esos nuevos mercados que van saliendo, de esos nuevos productos que van saliendo. Entonces, todas las empresas, todas, eh, eh, llega un momento que van saliendo, que si no innovan en sus productos, que si no innovan en sus servicios, tienden a salir del mercado. De pronto usted estaba muy chiquito, pero anteriormente habían otros bancos que ya no existen. De pronto ustedes han podido ver la abejita Conavi. La abejita Conavi la compró Bancolombia. La abejita Conavi era un banco y muy conocido, pero obviamente se quedó en sus procesos, se quedó atrasado en los servicios que ofrecía. Entonces llegó un momento en que ya ni siquiera clientes, no tenía tanta clientela porque ya los clientes se iban alejando porque de pronto ya la tecnología iba cambiando, los procesos iban cambiando, los servicios iban cambiando y estos no podían, no estaban como a la vanguardia de todos esos procesos. Entonces se fue decayendo. ¿Y qué hizo Bancolombia? Que empezó rápidamente. Bancolombia dijo, no, este banco voy a comprarlo y voy a quedarme con sus clientes. Y Bancolombia compró o sea, el banco Conavi, y lo que hizo fue la fusión de ese de esa empresa con la que iniciaba Bancolombia y acaparó todos esos clientes, porque Bancolombia obviamente tenía unos procesos diferentes. Entonces siempre o sea, el ejercicio es que estemos atentos cuando nosotros estemos dentro de una organización trabajando en una empresa, siempre estemos atentos a todos los procesos que van cambiando, a todos estos productos, a siempre a estar, ustedes ven que de pronto hay algunas presentaciones de productos que cambian para poder seguir llamando la imagen, llenando las expectativas de los clientes, que la gente se interese, mire, cambió de presentación, vamos a ver si de pronto cambió de sabor, si está mejor, bueno, en fin. Ahí vamos analizando entonces estos procesos. Luego acá también hablamos ahí hablamos ya de la demografía, ahora vamos a hablar de las condiciones económicas, que también hace parte de todo el proceso. Las condiciones económicas son de fundamental importancia para el planeamiento estratégico, dado que inician no solo el tamaño atractivo de los mercados de la empresa que atiende, sino en la capacidad de estar o para atenderlos rentablemente. Es posible que estas limiten el nivel de recursos de la empresa que puedan usar con interactuar o satisfacer la demanda. La escasez de las materias primas, los costos de la energía y los créditos pueden imponer importantes limitaciones en la capacidad de una empresa para desarrollar sus productos, para mantener inventarios o para invertir las instalaciones para la nueva producción. Entonces, las condiciones económicas de la empresa también depende de todos estos factores que se dan externamente. Si de pronto, si hay escasez de la materia prima, no sé si yo les colocaba el ejemplo, o sea, cuando un producto empieza como en épocas de invierno o de verano, empieza a disminuir, automáticamente ese producto sube el costo. Entonces les hablaba creo que del ñame. El ñame ahora mismo está en abundancia y está muy, muy barato, pero en 2 o 3 meses que ya se acabe la abundancia del ñame, entonces la materia prima, es decir, ese ñame o el queso en su defecto, va a empezar a escasear, va a empezar a limitarse y obviamente esa materia prima va a ser más costosa. Entonces, si yo soy productora de quesos, a mí me va a valer mucho más, me va a salir mucho más caro el queso en verano que en invierno. Entonces, se me dificultan las condiciones económicas para eso, los costos de la energía, pues si tengo que hacer de pronto más producción o en la ubicación donde esté, los créditos que yo pueda adquirir, si puedo o no. O sea, es decir, para satisfacer la demanda necesito unos productos o unos servicios, pero para ello necesito saber si en el mercado en cuánto están o en cuántos me lo pueden vender para ver si incrementa o no. Y si las condiciones económicas mías están adecuadas para poder obtener estas materias primas o para poder sustentar los costos de esta empresa. Hablamos de la competencia. En la competencia, los términos generales se puede decir que la competencia es la capacidad que tiene una empresa para mantenerse y sobresalir en el mercado. En la actualidad no basta con comprender a los clientes,
La década de los 90 se caracteriza por una intensa competencia, tanto al interior como al exterior del país. Muchas economías nacionales están desregularizando y apoyando a las fuerzas del mercado para que operen. Las empresas multinacionales se desplazan vertiginosamente hacia nuevos mercados y practican la mercadotecnia global. Lo anterior ha resultado en que las empresas no tienen otra opción que fomentar la competitividad, poniendo cada vez más atención tanto a los competidores como a los consumidores meta. Los consumidores metas es global, es decir, todas las personas que consumen o que compran este producto o servicio. Esto explica los términos guerra de mercado, sistema de inteligencia competitiva y otros similares. Ya anteriormente habíamos hablado de la competencia y yo les decía que para nosotros poder entrar al mercado con productos o con servicios debemos conocer nuestra competencia para poder establecer funciones con este producto y puedan ser comprados y podamos estabilizarnos y estar posicionados en un mercado que ya tiene productos similares o iguales a los que nosotros vamos a ofrecer. Y mira, aquí nos hablan sobre las multinacionales, o sea, las multinacionales también están ofreciendo y están acaparando los mercados que normalmente, tanto nacionales como internacionales, en los cuales nosotros podemos cubrir. Entonces, si nosotros vamos a competir, obviamente, nuestro producto va a competir con una multinacional, siempre vamos a estar en desventaja porque las multinacionales obviamente al comprar por mayor van a vender mucho más económicos que nosotros. Entonces siempre debemos estar ahí a la vanguardia de los procesos competitivos, es decir, en qué son malos ellos para ver yo en qué me refuerzo y puedo trabajar y ser competente y posicionarme en el mercado de una mejor manera. Luego acá tenemos los factores socioculturales. Entonces, el entorno cultural está compuesto por instituciones y otros elementos que afectan los valores, las percepciones, las preferencias y los comportamientos básicos de la sociedad. Las personas, al creer en una sociedad dada, la cual está conformada por sus valores y creencias fundamentales, absorben una visión del mundo que define sus relaciones con los demás o consigo mismos. Estos factores socioculturales hacen parte de la cultura. Cuando tú estás acostumbrado o la cultura tuya es, o unos valores o te educan de una manera, también influye en las compras que tú puedas tener de ciertos productos o servicios. Si de pronto en tu casa la cultura es, de pronto no sé, que de pronto no se consuma cigarrillo, que no se beba, porque de pronto tienen alguna ideología o alguna religión que no permita de pronto este tipo de cosas. Entonces ya esa es una cultura, unos valores, en este caso una cultura con la cual ustedes lo han educado y difícilmente ustedes pueden acceder a comprar esos productos porque obviamente no los criaron de esa manera, no los educaron de esa manera. Entonces siempre como nos eduquen, la parte sociocultural o lo que estamos acostumbrados, lo que nos enseñan, los valores que tenemos, nos va a permitir si vamos a acceder o no a ciertos productos o a ciertos servicios. Eso es un ejemplo, pero hay un sinnúmero de ejemplos que puede pasar. No sé si de pronto alguno tenga un caso en su casa de alguna cultura, de algo que no consuman porque es cultural, porque hace parte de, o en su defecto puede también influir en una cultura positiva. Es decir, que ustedes, que esa sea la costumbre, que por lo menos todos los domingos se coma determinado producto. Entonces, obviamente, si existe una empresa que vende ese producto que ustedes están acostumbrados a consumir todos los domingos porque hace parte de su cultura, entonces van a tener, esa empresa va a tener una venta porque ustedes han tenido como esa cultura de comprar ese producto. Acá los factores políticos y legales y los tecnológicos. Entonces acá en los factores políticos y legales, el ambiente político se compone por un conjunto de interactuantes de leyes, dependencias del gobierno y grupos de presión que influyen y limitan todas las actividades de las organizaciones como la de los individuos en la sociedad. La existencia de las leyes y las regulaciones cumple al menos 3 propósitos: fomentar la competencia, protegiendo las empresas unas de otras, asegurar mercados justos para los bienes y servicios y resguardando a los consumidores y vanguardando los intereses de la sociedad como un todo, y otras empresas de negocio contra las prácticas poco éticas que perjudican a los consumidores individuales y a la sociedad. Entonces, existen leyes
Existen, políticamente el gobierno hace leyes para que puedan, o sea, para que puedan haber una competencia limpia, para que no hayan competencias de pronto poco éticas que te permitan o que te perjudiquen. Entonces, no está permitido, por lo menos en una empresa, denigre tu producto, tu servicio, porque ellos están vendiendo el mismo producto. O sea, si yo soy una dueña de una empresa, El Corral, por ejemplo, y está la otra empresa que es Presto, yo no puedo hablar mal de los productos yo como dueña de las hamburguesas del Corral, no puedo hablar mal de las hamburguesas ni hacer ningún tipo de publicidad engañosa o poco ética para la otra empresa. O sea, tenemos que ser competidores, pero salvaguardando la ética siempre, el consumo pues de los productos. ¿Cómo puedo yo hacer una competencia limpia? Ofreciendo un buen servicio, ofreciendo un buen producto, ofreciendo unas promociones, ¿sí? Voy a reñir con la otra competencia, pero de manera limpia. No puedo, bajo ninguna circunstancia, porque obviamente eso es demandable, que yo tome represalias o haga publicidad con respecto a la otra empresa. Miren, no compren en Presto porque la comida es hecha, por ejemplo, en algún momento se oyó, se sonó que la carne de hamburguesa del Corral se hace a base eh, de Gusano, larvas, gusanos, ¿no? no son gusanos, son lombrices. Son lombrices. Y efectivamente sí es así, pero no fue como lo quisieron vender. No fue como quisieron vender exactamente. Es un proceso, o sea, le llaman así, pero no es que sean las lombrices que las cogieron y las volvieron carne, no. Se hace un proceso y le dicen, ese es el nombre que lleva, pero no, realmente no es que la saquen de la arena y esa es la carne que se come, ¿no? Lleva un proceso y lleva donde tiene cierta como particularidad, pero se hizo como una mala fama al respecto de esos tipos de carne y el Corral se vio afectado, que tuvo que salir a dar como respuesta con respecto pues a este procedimiento que yo llevaba. Bueno, acá la tecnología es uno de los factores más sobresalientes que actualmente determina el destino de las empresas. Es supremamente importante. Mire que todo ya se maneja, o sea, bajo las herramientas tecnológicas y bajo todos los productos que saca, que tiene la tecnología ahora mismo. Hablando de productos como tal, entonces los computadores, las tablets, los nuevos celulares con las últimas cámaras, en fin. Y si hablamos de los servicios, entonces todo esto que contribuye en la parte tecnológica, entonces hablamos de los programas Meet, eh, las herramientas, pues, bueno, YouTube ya tiene hace mucho rato, pero ahora Team, Meet, todas las que nosotros utilizamos para poder comunicarnos. O sea, entonces, esta herramienta, como nos dice aquí, o sea, del entorno ambiental, eh, realmente lo que buscamos dentro de esto son oportunidades de mercado. Y en este caso, pues nuestra empresa, o en la empresa que nosotros trabajemos, debemos estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías, de lo que los nuevos consumidores quieren, buscan. O sea, si nosotros dentro de las empresas no tenemos formación tecnológica o no tenemos disponibles estructuras tecnológicas, nos vamos a quedar en retroceso porque obviamente el mundo va avanzando de una manera impresionante a las tecnologías. O sea, va a llegar el momento que realmente nosotros, o sea, van a haber cosas que nos van a desplazar, o sea, ya, obviamente no un 100% porque para que haya un robot se necesita una persona que lo cree, no, el robot mismo no lo va a crear, pero va a llegar el momento en que muchos de los puestos, en que muchos de las dependencias no van a requerir personas humanas, sino que ya vamos a tener robots haciendo algunas clases de ejercicio o haciendo algunos programas. Puede existir que el día de mañana, sean los robots que ya en muchas empresas se hace, ya no necesitan de los vigilantes dentro de las empresas, sino que ya hay unas máquinas que hacen todo el ejercicio y
y tienen todas las herramientas tecnológicas para cuidar una institución, una empresa, y ya entonces la labor del vigilante va quedando desplazada. Supuestamente va a venir un robot que va a hacer el aseo, entonces las señoras que se dedican a los oficios varios también van a estar desplazadas, y así sucesivamente. Entonces debemos estar siempre en constante conocimiento e investigación para poder nosotros avanzar junto con el mundo, junto con cómo va avanzando las personas, vamos avanzando también en tecnología. Entonces, ahí les hablé de del macroentorno ambiental. Ahora voy a empezar a hablarles de los factores de microambientales que hacen parte también de macroentorno, o que son los macroentornos. Como les decía y les hacía referencia en que los microambientales o macroentornos se basan y puede tener un tipo de influencia en cada elemento o en cada variable que se presente. En este caso vamos a hablar de los proveedores. Estos son firmas y personas que proporcionan los recursos que la compañía y sus competidores necesitan para producir los bienes o servicios. Los desarrollos en el ambiente del proveedor pueden tener un impacto sustancial sobre las operaciones de mercadotecnia de la compañía. Los gerentes de mercadotecnia necesitan vigilar las tendencias del precio del precio en sus consumos, que son claves para esto. Entonces, y acá nos hablan también de unos intermediarios. Entonces, ya saben que los proveedores son esas personas o esas empresas que nos venden o nos facilitan la materia prima o los productos para nosotros poder ofrecerlos o para que nuestra empresa tenga una funcionalidad. Y existen también unos intermediarios, es decir, tengo un proveedor, pero hay una persona ahí, una tercera persona que compra ese y esa persona me vende a mí. O sea, esos intermediarios. Siempre nosotros debemos buscar, son realmente buscar como la base, la primera base de quien vende el producto para que obviamente nos salga mucho más económico. Pero a veces cuando no tenemos conocimientos de esas empresas que ofrecen esos productos, esos servicios, existen los intermediarios y ellos se van ganando un porcentaje. Y obviamente cuando llega el producto de nosotros va a estar mucho más costoso si se lo compramos al que lo comercializa o lo vende. En este caso yo les doy el ejemplo. Los sombreros tuchinenses, o sea, es decir, estamos hablando de los sombreros vuelteados, ustedes van a Tuchín y eso tiene un valor más o menos de 180.000, 220.000, un sombrero vuelta 21 o un 19. Está más o menos en ese precio. Costoso, lo más caro que encuentra, 250.000. Pero entonces resultó alguien, un intermediario, que los vende en Estados Unidos por medio de una página, porque encontró una oportunidad de mercado y lo vende por una página y ustedes en esa página se meten y el sombrero está en 400, 450, 500.000 pesos. O sea, si yo viviera en Estados Unidos y conociera a alguien en Tuchín, pues obviamente me ahorraría casi el 50% de lo que vale si lo compro por medio de esa página. Entonces, ahí existen unos intermediarios que se están quedando con un buen recurso, pero son personas que encuentran oportunidades. Pero a lo que voy es, cuando nosotros tengamos nuestra empresa, siempre debemos buscar realmente el flujo, o sea, la base de dónde proviene para poder, para que nuestros costos o la venta de nuestro producto, pues, sea mucho más económica. Nos hablan acá de unos clientes que también hacen parte del microentorno. La compañía necesita estudiar mercados de consumo. La compañía puede operar en 5 tipos de mercados: mercados de consumo, mercados industriales, mercados de revendedores, mercados gubernamentales y mercados internacionales. O sea, son los tipos de mercados donde ustedes pueden también, o donde los clientes pueden buscar su producto o servicio. Entonces, mercado de consumo, individuos y familias que compran un bien o un consumo personal. Mercados industriales son las organizaciones que compran los bienes para su producción, para su proceso de producción. Mercados revendedores son organizaciones que compran bienes y servicios con el propósito de revender después de ganar utilidades, que ese podemos hablar que son los intermediarios. Mercados gubernamentales, agencias gubernamentales que compran bienes y servicios con el fin de producir servicios públicos o transferir estos bienes y servicios a otras personas. Y mercados internacionales son compradores en otros países, incluyendo consumidores, productores, revendedores y gobiernos extranjeros. Acá hablamos también de los competidores, son todas las compañías que enfrentan a una gran diversidad de competidores. Oportunidad y amenaza ambiental. Entonces,
El ambiente de la mercadotecnia del mercado cambiante, limitante, en sí es incierto, tiene un gran efecto sobre la compañía. El ambiente de la mercadotecnia está en movimiento constante y ofrece todo el tiempo oportunidades y amenazas nuevas. En vez de cambiar de modo lento y pronosticable, el ambiente es capaz de producir grandes sorpresas o choques. Entonces, bueno, esto es lo que les hablaba. O sea, nosotros podemos tomar esas oportunidades o esas amenazas de acuerdo a cómo vengan y poder, por eso en la DOFA nosotros buscábamos que esas oportunidades, poder afianzar mucho más nuestra empresa o con esas amenazas poder buscar cuál es la herramienta con la cual la vamos a disminuir. No la vamos a quitar el 100%, pero sí por lo menos contrarrestar o disminuir. Y bueno, listo. Entonces, esto es lo que hace referencia todo a los macro y micro entornos, que son los macro o microambientales. Ya saben que se dan unos afuera y se dan otros adentro. En este caso, solamente hablamos de los que se dan afuera, es decir, de manera externa. ¿Cuáles son los que se dan afuera? Las oportunidades y las amenazas que están compuestas entre los elementos macroambientales y los elementos microambientales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cuál es la segunda parte del ejercicio que ustedes están desarrollando, que es el que deben subir en la plataforma? ¿Qué vamos a hacer ahí? Van a buscar, van a encontrar de la misma empresa, van a buscar cuáles, ya ahí si les tocan, no están dentro de ese material que yo les envié de Codax, no lo encuentran, no está ahí. Pero ustedes empiezan a investigar en ese entonces cuáles eran los proveedores que tenía esa empresa, cuáles eran los proveedores de Codax. Entonces anoten. Los proveedores que tenían, van a buscar proveedores de Codax. Van a identificar los clientes que tenía Codax. Van a identificar los competidores que tenía Codax. Esos tres, por lo pronto, proveedores, clientes y competidores, que hace parte del microentorno. Y del macroentorno van a averiguar cuáles fueron las primeras tecnologías que salieron en ese entonces y que llevamos hasta el día de hoy. O sea, cómo ha ido cambiando la parte tecnológica, qué tenían ellos, cuál ha sido cuál era el proceso que tenían ellos, cómo se daba, cuál era el producto que tenía y cómo han ido avanzando, cómo ha ido avanzando la tecnología hasta el día de hoy. O sea, qué tenemos hasta el día de hoy. Y ¿qué más podemos colocar ahí? Que haga parte del macro entorno. Pueden averiguar también lo económico. Sí, lo económico. Lo económico, es decir, en ese entonces ustedes van a averiguar hace cuánto existía esa empresa, en qué año, cómo influía la parte económica, que yo creo que eso sí está o hace parte dentro del documento que les envié. Si no, les toca averiguar. Entonces, de microentorno van a averiguar proveedores, clientes y competidores. Y de macroentorno van a averiguar tecnologías y el factor económico. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces ya dejamos esta clase de hoy hasta ahí y nos vemos mañana con otro tema que es el de, ya les voy a decir qué tema vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver tipos de estrategias competitivas. Entonces, si no hay preguntas, los dejamos ahí. Terminan de realizar el taller, que la primera parte se compone de lo que ya, de las tomas de decisiones, y la segunda parte se va a componer de los macroentornos y microentornos.
Del micro van a buscar los tres elementos y del macro van a encontrar los dos elementos. Listo, nos vemos mañana. Mañana tenemos clase a qué hora. 10:30, señor. Ah, bueno, yo tengo una clase de 9 a 10:30. De pronto no los deje, de pronto pase lo mismo que hoy porque estoy teniendo clases de 8 a 9, tanto con el SENA como con ustedes. Entonces, de pronto se cruza una con la otra porque mira que por lo menos Eliana alcanzó a entrar a la reunión que yo tenía de 8 a 9. Entonces, si ven que están en otra reunión, se salen y después yo les mando el nuevo link. ¿Listo? Está bien, señor. Bueno, pues nos Señor, vemos mañana. ¿hasta cuándo habría plazo para entregar entonces este trabajo para la próxima semana? Sí, ya el domingo tiene que estar eso montado. Ah, La tienen toda esta semana. O sea, igual ya tienen una parte lista, que es la primera sí. parte. Ahora tienen que conseguir la segunda parte, que como se hicieron en grupo, divídanse para que puedan estar listas antes del domingo. ¿Listo? Listo. Bueno, nos Gracias. vemos mañana entonces, pues. Chao, que te Bueno, tengan profe, un feliz día. Chao. Chao. seguimos la clase, por favor, jóvenes.